Bueno, en este vídeo vamos a aprender a hacer un menú básico dentro de Unity. Lo primero que vamos a hacer es tener dos escenas para poder pasar de una escena a otra. Vamos a hacer un menú de entrada. Entonces aquí tenemos una escena, todavía no la he guardado. Voy a guardarla dos veces. Voy a guardar la escena en una carpeta que creo que se llama escena y que ahora mismo está vacía. Y la voy a llamar menú. Y la voy a volver a guardar como. Y la voy a guardar con el nombre de nivel. Antes de seguir, como quiero pasar de una escena a otra, voy a incluirlas dentro del proyecto, en Build Setting. Si lo veis, ahora mismo dice que no hay ninguna escena disponible. Voy a ponerla en el orden en que quiero que funcionen. La escena menú es la escena 0, la escena nivel es la escena 1. Luego podré referirme a ellas como nombre o como número. Vamos a nuestra escena de menú. Lo primero que voy a hacer es crear la parte estética del menú y por eso vamos a utilizar la componente UI que están aquí dentro de GainObject. En UI podemos añadir cosas. Lo primero que vamos a añadir es una escena de fondo, pero antes de eso voy a hacer que la resolución, para luego que no me resulte extraña, la voy a poner como la ejecutable y voy a poner una imagen de fondo. Entonces vamos a crear una imagen. En el momento en que yo le diga de crear una imagen, me crea dos cosas. Por un lado, un canvas, que es una especie de marco donde van a aparecer todas las partes del UI, y luego dentro de él la imagen. El canvas, si le damos dos veces y lo vemos desde la parte opuesta al eje Z, vemos que es sencillamente un rectángulo que se nos pone encima. De hecho, se puede configurar. En principio está puesto para que pille toda la escena. Se puede configurar para que esté asignado a una cámara o bien para que se pueda considerar como un elemento del mundo, de nuestra escena, con cuyo motivo no siempre estará delante de la cámara. Yo en mi caso la voy a poner para que pille toda la escena. Y nos vamos a la imagen. Esta imagen lo primero que vamos a hacer es ponerla que nos pille, en nuestro caso voy a poner que pille toda la escena, va a ser la escena de fondo, y le voy a añadir imágenes. Yo he estado buscando en internet, he ido cogiendo imágenes, en particular he cogido una imagen de fondo. Observemos que la imagen, voy a cambiarle por cierto el nombre y la voy a llamar fondo. Bueno, observemos que la imagen debe de ser tipo sprite. Entonces nosotros la imagen que tenemos, si hacemos clic en el inspector, nos dice que el tipo es por defecto. Si queremos usarla dentro de nuestro menú, dentro de nuestro UI, tenemos que convertirla en sprite. Le damos a cambiar el formato y le damos a aplicar. Aquí aparece una flechita porque puede tener su imagen, en nuestro caso solo contiene una. Y ahora ya a nuestro fondo sí que le podemos asignar nuestro sprite y aquí tenemos nuestra imagen de fondo. Por supuesto podemos cambiarla de tamaño, pero en mi caso quiero que sea la imagen de fondo total. Y dentro de ella pues voy a ir generando los otros elementos del menú. Me he traído varios fondos para poder utilizar alguno. No lo he probado, o sea que no sé cuál será mejor. Puedo hacerlo emparentando la imagen o bien al fondo o bien a todo el canvas. En este caso va igual, lo voy a hacer al canvas. Voy a añadir otra imagen de tipo UI. Se hace seleccionando el canvas y con el botón derecho UI. Le voy a decir que quiero otra imagen que va a ser el fondo de los botones. Le voy a poner el tamaño que a mí me parezca adecuado. Por ejemplo, pensemos que este puede ser el fondo. Y dentro de eso, pues la que nos guste. Yo en mi caso, seguramente voy a utilizar, voy a pensar utilizar algo tipo, por ejemplo, este de aquí. Lo mismo, por defecto su tipo no es válido para el UI, lo hacemos que sí, le damos a aplicar y ahora nuestra imagen pues lo convertimos en nuestro sprite. Una vez que lo tenemos puesto lo podemos mejorar un poquito en cuanto a forma. Aquí mismo me parece que está bien. Y aquí voy a escribir pues menú y debajo mis dos botones. Entonces lo primero voy a poner texto, lo voy a hacer emparentado a la imagen, de forma que si luego quiero cambiar de sitio este pequeño cuadradito, el texto se mueva conmigo. Entonces voy a decir que quiero añadir siempre dentro de UI un texto. Aquí tenemos nuestro texto.
si lo veis ahora mismo es muy pequeño. Antes de nada lo que voy a hacer es centrarlo tanto arriba abajo para que me resulte más cómodo. No voy a utilizar esta fuente, he cogido una fuente de DaFont, he cogido esta y la voy a asignar. Quería indicar que esto de aquí, este 14 es la resolución. Si vais a utilizar texto grande, mejor que sea más grande. Por ejemplo, podemos ponerla a 50. El problema es que al salirse de nuestro rectángulo, pues nos vamos a encontrar con que no nos la dibuja, pero podemos optar entre dos cosas, o bien en cambiar en nuestro rectángulo de aquí, o bien podemos aquí cambiar la forma de horizontal overflow y vertical overflow, o sea que pasa cuando nos salimos a overflow. Yo en este caso lo he hecho así. Lo voy a mover, voy a ponerlo aquí, le voy a poner un color que destaque más, quizás no tanto, pero sí, un rojo así. Y el texto hemos dicho que iba a ser, por ejemplo, mi menú. Depende de la fuente que hayáis cogido, os cogerá acento o no os cogerá acento. Una vez que me guste, pues puedo cambiarle ya el tamaño tranquilamente. Y aquí tengo la parte esta de ese. Y ahora voy a crearle dos botones. Primer botón lo voy a hacer también emparentado aquí para que luego si lo cambie pues pueda hacer cualquier cosa. Entonces dentro de UI pues le voy a añadir un primer botón. Lo voy a hacer un poco más grande. Dentro del botón, si le veis, está el texto del botón. Esto lo voy a llamar botón jugar. Luego haré otro que sea botón salir. Bueno, y dentro del botón jugar el texto va a ser jugar. Igual que antes, para darle una cierta unidad, voy a hacer que la fuente sea la misma. También con una resolución más o menos de 42, por ejemplo, puede quedar bien. Si veis que no es lo suficientemente, ya veis que aquí podemos encontrar con que no nos cabe hasta que no lo hacemos lo suficientemente. En este caso casi merece la pena por ver la otra opción de decirle que nos haga un overflow aquí. Y es importante porque se nos va a salir un poco de aquí, decir que no queremos, lo que es el texto no queremos que nos tape al botón, que no pueda hacer clic. Voy a cambiar un poco el tamaño del botón. Dentro del botón pues voy a hacer un poco más pequeño mi texto de jugar. Antes de pasar al segundo botón le voy a tocar un poco los colores. Me apetece que sean colores azulitos. Entonces nos vamos al botón. Se puede tocar aquí arriba, pero es mejor tocar aquí abajo. Tenemos dos colores. Vamos a elegir dos variantes de azul. Uno será el azul por defecto y otro el azul cuando pasemos por encima. Entonces vamos a coger un azulito, por ejemplo, como este. Pero lo voy a hacer un poco transparente también, que encaje bien con el estilo. Y como este lo voy a utilizar varias veces, lo voy a copiar aquí dándole al botón de añadir nuevo preset. Al final de todos los colores que tengáis, da la opción de almacenarlo. El segundo color, pues voy a coger mi preset y lo voy a bajar un poco. O incluso mejor lo voy a hacer un poco más brillante. Vamos a probarlo, a ver qué tal nos queda. Le voy a decir que nos maximice. Tenemos nuestro menú. Ya veis que al pasar por encima cambia ligeramente el color, lo suficiente como para que lo notemos un poco. No quiero tampoco un efecto muy exagerado. Voy a coger el botón, lo voy a subir un poquito y lo voy a duplicar. Vamos a duplicar, lo vamos a bajar y le vamos aquí a poner, pues en vez de botón jugar, lo voy a llamar botón salir. Y en el texto pues le voy a decir que en vez de jugar ponga salir. Si se me queda un poco, se me va un poco el texto, no pasa nada, lo bajo y ya está. Quizás para que quede un poco aburrido el menú, podemos hacerle alguna monería, podemos, por ejemplo, echar los botones quizás para acá y añadir aquí alguna imagen que nos pueda rellenar un poco más. Vamos a añadir una imagen más, a ver qué tal queda. Si no nos gusta siempre estamos a tiempo de volver. Mi idea es poner algo aquí que más o menos encaje. Dentro de las imágenes que me he bajado, pues puede ser que quede bien esta. Vamos a probarlo. Lo mismo, lo paso a modo sprite, aplico, cojo mi imagen, le añado mi sprite,
Y bueno, lo voy a dejar así. Se puede añadir cualquier cosa. Aquí pegaría algún tipo de dibujo que destacara algo, etcétera, pero no quiero pasarme. La idea es que se van poniendo de forma emparentada, y luego decía, la ventaja es que ahora yo si muevo el tablero, pues como todo está emparentado a él, pues todo se mueve. Incluso permite, una vez que tengamos esto, cualquiera de los elementos se puede girar como si fuera un objeto 3D, para darle así un aspecto como más 3D, ¿no? Aquí podemos dejarlo así, por ejemplo, que dé una sensación de menú menos aburrido. Y aquí tenemos un menú que es funcional. Quizás, ya que todos son tonos azules, voy a cambiar el texto de aquí. Le voy a cambiar el color al texto este que era este de aquí, y en vez de ponerlo en tono rojo, pues lo voy a poner en un tono azulito, quizás más azul y menos morado, y quizás también un poco así transparentito. Yo creo que se queda lo suficientemente bien. Bueno, pues aquí hemos hecho un menú en un momento, pero no, los botones no hacen nada. Cuando yo entro a modo juego, me reconoce que paso por encima, pero no reconoce que esté jugando con ellos. Entonces lo que vamos a hacer es dos cosas. En primer lugar, vamos a crear un script. Lo voy a hacer en C#, que se llame control del menú o control menú. Y lo voy a abrir en MonoDevelop. Mientras me abre MonoDevelop, los scripts que le vayamos a asociar a los botones tienen que estar asignados a algún objeto. Así que yo voy a crear un objeto que se va a llamar control menú, si me deja editarlo, control menú, y ese control menú es el que va a llevar nuestro script. Ya me ha abierto, está terminando de abrirme MonoDevelop, y ahí lo que debemos de hacer es un pequeño script para cada uno de los botones que tengamos. Ahora vemos cómo se asigna. Vamos a hacer un menú, un pequeño script de jugar, un pequeño script de salir. Deben de ser accesibles, por lo que yo lo voy a hacer público. El start y el update no los quiero o no los necesito para nada. Entonces voy a hacer dos pequeños scripts. Public void jugar. Por lo pronto van a estar vacíos. Y public void salir. Vamos a guardarlo, control S. Vamos a asignarlo y después rellenamos. ¿Cómo se adjuntan? La idea es que a cada botón hay que decirle en primer lugar qué objeto lleva los scripts, y dentro de su script cuál queremos ejecutar. Vamos a nuestro botón de jugar. Si bajamos un poco, vemos que aquí está qué pasa cuando hago clic. Ahora mismo dice que nada. Si le damos al más, me va a decir qué quiero que pase. Puedo elegir entre ejecutarlo solo cuando estemos en modo ejecución, o también en modo edición, o sea, cuando estemos dentro de Unity. Yo lo voy a dejar que funcione en runtime only. Perdón. Y dentro de eso me dice qué objeto lleva los scripts. Dice, pues el control este de menú. Dice, ahora, una vez que lo hemos dado, antes no estaba, pero ahora se nos activa la opción de elegir para este objeto qué script queremos. Lleva unos generales, podemos hacer cosas con ese GainObject y tal, pero nosotros vamos a coger cosas de nuestro control menú, que es el script este que teníamos aquí, que se llamaba control menú. Y dentro de eso acepto, aparte de algunas cosas que lleva por defecto, tenemos aquí nuestra función jugar y nuestra función salir. Si le doy a jugar, cuando yo haga clic, ejecutará la función jugar. Exactamente igual, voy a hacerlo con el otro. Le voy a decir que el control menú es el que lleva mis scripts, y que dentro del control menú quiero el salir. Entonces ya están asignados, lo que pasa es que ahora mismo mi script no hace nada. Con respecto a la función salir, es application quit. Que solo funciona en modo ejecución. Si lo intentamos hacer ahora dentro de Unity no nos va a funcionar. Y con respecto a la parte del uso de escenas, de cómo pasar de una escena a otra, vamos a verlo dentro de su referencia, del scripting reference. Vamos a decir que nos la abra. Quizás mientras tanto me parece que exagera un poco, no para este, sino para todo el canvas. Creo que he exagerado demasiado. Mientras me abría esto,
Se me ha quedado, a ver aquí. Digo que para la imagen esta creo que he exagerado mucho el efecto de giro, quizá hay un poquito. Bueno, pues tenemos nuestro menú de ayuda. A ver dónde me lo ha abierto. Creo que me lo ha abierto, me lo está viendo dentro de Firefox, creo. Efectivamente tarda un poco en abrir la ayuda. A ver si termina. Desde la versión 4.5 lleva una clase dedicada exclusivamente al manejo de escenas que se llama Scene Manager, que lleva varias opciones de carga. Nosotros vamos a utilizar la opción más simple. A ver, todavía no ha leído del todo esto, ya estamos aquí. Dentro de nuestra referencia decimos que vamos a trabajar en César. Vamos a decir que queremos que nos busque Scene Manager y que nos muestre un ejemplo. Como estamos eligiendo C, Sharp nos pondrá el ejemplo en César. Scene Manager. Ya veis que hay muchas opciones, pero en particular tenemos la posibilidad de cargar una escena. Si queremos cargar una escena nos sale aquí un pequeño ejemplo que nos dice en primer lugar que hay que incluir esta línea. O sea que tenemos que cargar la clase dedicada al manejo de escenas. Vamos a hacer control C. Nos vamos a nuestro script y efectivamente pues con control V vamos a decir que nos cargue esto. Y lo segundo que nos muestra nuestra ayuda es que el orden, o sea, la orden que tenemos que hacer es scene manager.load de scene y luego podemos poner o bien el nombre de la escena o bien el número. Yo lo voy a poner por número dentro de jugar, que me cargue la escena 1. Acordaros que en el build de Unity la escena 0 es el menú y la escena 1 es el nivel. Si le digo que me cargue la escena 1, pues va a ir a cargar la siguiente escena. Bueno, si no nos ha dado ningún error, vamos a cerrar esto, no sale ningún error en consola. Ya tenemos no solo escrito el código, sino asignado. Así que si ahora yo digo de ejecutar, cuando entre en ejecución, nos saldrá la posibilidad de tocar los dos botones. A ver si se ejecuta. Aquí estamos. Podemos elegir entre jugar y salir. Si le damos a jugar, pasamos a la escena siguiente. Si le hubiéramos dado a salir, si esto ahora mismo no hubiera pasado nada, porque solo funciona cuando tengamos hecho el ejecutable. Vamos a mejorar un poquito para que cuando hagamos clic sobre cualquiera de estas dos opciones haga un pequeño sonido de clic antes de pasar de escena. Lo primero que vamos a necesitar es el sonido. Entonces yo me he traído un sonido de clic, lo he cogido de OpenGainArt y lo que voy a hacer es crear ese sonido como un prefab. Para ello voy a crear un empty, es decir, que quiero que se llame sonido clic. No es un sonido así muy que llame mucho la atención, es un sonido de clic de y una vez que está hecho esto, sencillamente arrastro mi clic o bien aquí o bien aquí. Él me crea un mecanismo de sonido, el cual en particular lo importante es que no está puesto en reproducción, o sea, no va a hacer una tras otro. El volumen está a 1. Podéis intentarlo, pero no permite pasar más de 1. Y este va a ser nuestro sonido. Yo voy a crear una carpeta por si quiero hacer más de uno. Crear una carpeta para almacenarlo. Lo voy a llamar prefabs. Y en mi carpeta de prefabs pues voy a almacenar mi sonido clic. Lo quito de aquí. Y cuando yo quiera hacer sonido clic, lo único que tengo que hacer es una copia de este sonido. Si yo lo pongo aquí, en el momento en que lo inicie, se oye un pequeño clic, que es el que oiremos después. Voy a romperlo, no quiero que lo haga al principio de la escena, sino cuando yo le dé a un botón. Por ejemplo, cuando le dé al botón jugar, al botón salir, pues también lo puedo hacer. Vamos a modificar un poco nuestro script. Lo primero que vamos a hacer es cargar el sonido. Vamos a crearlo tipo GainObject y lo vamos a llamar click, por ejemplo. Entonces tenemos esto. Y lo que vamos a hacer es que cuando queramos darle a jugar, pues lo que vamos a hacer es hacer una copia de ese click. Entonces vamos a ponerlo como instantiate click.
y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Vamos a guardar. Ahora cuando nosotros cuando intentemos hacer algo, lo primero que tenemos que decir es utilizar cuál es el sonido. Acordaros que este script lo lleva al control menú y aquí me dice que elija cuál es click. Click es mi sonido click. Vamos a probarlo. Hemos visto algo extraño, se ha oído el click, pero ha cerrado demasiado pronto. Y eso es por lo siguiente: cuando yo le doy a jugar, instancia el click e inmediatamente pasa a la siguiente escena. Nosotros queremos que lo haga un poco después. Lo vamos a hacer utilizando la orden invoke. Invoke permite invocar cualquier función que hayamos generado en un cierto tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es, en primer lugar, crear como una función aparte el paso de escena de tipo void. No hace falta que sea pública porque la vamos a llamar desde aquí dentro. La vamos a llamar pasa escena. Y lo que vamos a hacer dentro de pasa escena es esta parte de aquí. No queremos que la hagamos automáticamente, sino que lo queremos es hacerlo dentro de pasa escena. Y aquí lo que vamos a hacer es invocar esa orden. Para eso ponemos invoke, el nombre de la función, entre comillas, o sea, como una cadena de texto, pasa escena, y el tiempo que queremos que tarde, por ejemplo 0.2 f, va en segundos. Lo que va a hacer es hacer clic y dos décimas de segundo después llamar a esta función y pasar, con cuyo motivo nos va a dar tiempo de oír el sonido. Si vemos que no, pues podemos aumentar aquí el tiempo. Vamos a ver. Ha dado tiempo. De todas formas me parece que va demasiado rápido. Lo voy a subir a medio segundo. Mejor. Exactamente igual vamos a hacer para la función salir. Vamos a crear una función que se llame, por ejemplo, fin. Void fin. Donde vamos a poner la parte del application quit. Lo quitamos de aquí. Y en la función salir, primero vamos a hacer nuestro sonido. Y vamos a invocar también, pero en vez de invocar el pasa escena, pues vamos a invocar la función fin. Aunque no la vamos a probar porque no vamos a generar el ejecutable, ahora mismo pues tenemos lo mismo, haríamos clic y al poco pues pasaríamos. Y con eso pues esta escena pues ya la tenemos terminada, la guardamos. Y vamos a ver otra forma o otra aplicación de lo mismo con menús que aparezcan o desaparezcan tocando alguna tecla. Para eso lo vamos a hacer en nuestra segunda escena. Vamos a la escena nivel y vamos a hacer también un menú aquí sencillito, que vamos a hacer dos realmente. Uno que nos permita pausar el juego, dejarlo pausado y luego salir, y después lo que vamos a hacer es uno que nos permita mostrar un mensaje también en principio cuando yo toque una tecla. Como nuestra escena está vacía, vamos a crear un objeto, un plano. Lo vamos a poner en el origen. Lo vamos a hacer más grande. Vamos a poner nuestro plano. Vamos a hacer más grande. Le vamos a poner un color. Como no tengo ahora mismo ningún tipo de materiales, le voy a crear un material muy sencillo, un material, por ejemplo, verde. Voy a crear una carpeta de materiales. Y aquí voy a crear un material muy simple, verde. Le voy a poner el color verde. Le voy a quitar brillo y se lo voy a asignar al suelo. Esta parte de aquí que queda rara es por los reflejos. En las últimas versiones de Unity le ponen en la ventana de iluminación los reflejos muy fuertes. Vamos a bajárselo. Entonces vamos a la ventana de iluminación y en la escena ya veis que los reflejos están puestos a 1. Vamos a ponérselo a una cosa así, que es más, a mí me gusta más. Y dentro de ello vamos a hacer un personaje muy básico. Vamos a hacer un personaje que sea una cápsula. Vamos a ponerla en su sitio. Ahora mismo el problema de la cápsula es que está debajo del suelo, entonces vamos a ponerla encima del suelo. Realmente si lo veis en el 1.1, lo voy a poner en el origen y le voy a hacer un script muy básico de movimiento
en el cual va a poder moverse derecha, izquierda, adelante y atrás, pero va a estar preparado para poder pararse. Entonces, primero vamos a irnos a script. Vamos a crear un script que se llame mover. Vamos a coger nuestra cápsula. Vamos a asignarle el script mover. El script mover lo vamos a hacer utilizando los ejes que lleva predefinidos Unity. Unity lleva una serie de pares de teclas configuradas para hacer movimiento derecha, izquierda, adelante y atrás. Las que lleva están aquí, dentro de Edit, Project Setting, en Input. Veis que aquí están los ejes predeterminados. Horizontal, vertical son los dos que yo voy a usar. El horizontal coge izquierda, las teclas izquierda, derecha o AD, las que queramos. Y en el vertical, arriba, abajo y SW. Podemos definir los nuestros. Nosotros con esto nos parece bien. Y lo que voy a hacer es utilizarlo. Bueno, mientras me ha fallado MonoDevelop. Espera un momentito. Vamos a nuestro script. Y voy a volver a abrirlo. Pues vamos a hacer un movimiento, como decía, muy básico. Derecha, izquierda, adelante y atrás. Pero lo vamos a tener preparado para poder pausarlo. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Lo primero que voy a hacer es definir una velocidad, la velocidad a la que me quiero mover. La voy a hacer pública, o mejor la voy a hacer privada, pero voy a dejar que se pueda ver en el inspector. Para ello, pues lo voy a hacer es declararlo como que se puede serializar. Eso quiere decir que se va a ver en el inspector. Bueno, no sé por qué será ahora. Y voy a declarar una variable de tipo float, que va a ser mi velocidad. Voy a hacer algo más, ya no serializable, no hace falta, que es dos variables para almacenar el movimiento derecha, izquierda, adelante y atrás. Lo voy a llamar horizontal y vertical. Or y ver. Son los ejes de Unity toman valores entre -1 y 1. Entonces en el horizontal 1 va a ser derecha, -1 izquierda, y en el vertical 1 es arriba, -1 es abajo. Yo voy a hacer en cada paso, pues ver si estoy tocando alguna tecla. Por eso voy a coger OR igual a input dentro de esto, que coja uno de los ejes. ¿Sobre qué eje? Nosotros en el caso este vamos a coger el eje horizontal. También podríamos dejar esto como una cadena libre que se viera en el inspector para que pudiéramos elegir nosotros nuestro eje. En este caso lo voy a hacer muy sencillo. Y para el vertical pues voy a coger el input Axis vertical. Aunque en principio no lo he puesto en el inspector y luego lo voy a quitar, por un momento lo voy a hacer para que se vea qué es lo que hacen realmente estas dos teclas. Voy a hacerlas públicas. Control S. Voy a quitarlo de maximizar porque quiero ver a la misma vez el inspector. Voy a coger mi cápsula. Maximice. Aquí tenemos, veis que horizontal y vertical están a 0. ¿Qué es lo que pasa? Ahora mismo están a 0. Si yo pulso la tecla D, fijaros cómo el número pasa de 0 a 1. Bastante rápido, y cuando lo suelto vuelve de 1 a 0. Si le pulso a la izquierda va de 0 a -1. Suelto. Y exactamente igual con la vertical. Pulso de 0 a 1, suelto, baja a 0. Pulso hacia abajo, va a -1, suelto. A ver cómo utilizar esto. Lo que voy a hacer es utilizar la orden transform translate, y lo que voy a hacer es moverme. En primer lugar voy a utilizar el vertical. Entonces lo que voy a hacer es moverme utilizando el vertical en la dirección del eje Z. Vector 3 forward. Lo que está diciendo es se va a mover en la dirección del eje Z con signo positivo si el ver es positivo, o sea, si tengo pulsado la tecla hacia arriba, y con signo negativo, o sea, hacia atrás, si tengo pulsada la tecla hacia abajo. Vamos a probarlo primero y después lo mejoramos. W se va para adelante, S se va para atrás. Ahora lo que voy a hacer, lo siguiente voy a hacer es controlar la velocidad. Entonces lo que voy a hacer es multiplicarlo por la variable V para poder ir más rápido, más despacio. Bravo. Ahora mismo la velocidad está a 0, no se movería. Si le pongo velocidad 1, pues se mueve con el movimiento anterior. A mí me ha parecido un poco fuerte, entonces voy a poner la velocidad mitad.
y veis que se mueve pero más despacio. Lo siguiente que voy a hacer es, una vez que tengo esto, repetir la misma idea pero en la otra dirección. Entonces, utilizando lo mismo pero utilizando OR, para ver si tengo pulsada la tecla derecha e izquierda, me voy a mover, en vez de utilizar la dirección del eje Z, moviéndome en la dirección del eje X. Control S. Que tenemos el movimiento en 4 direcciones, ¿vale?, de nuestro personaje. Quizás demasiado fuerte, vamos a bajárselo a 0,2. Vamos a hacer dos cosas. En primer lugar, si hacemos esto, el movimiento depende, aunque no lo parezca, depende del número de frames por segundo que tenemos, y eso se debe a que como el movimiento lo hacemos en el update, si pasamos muchas veces por el update nos movemos mucho, si pasamos pocas veces por el update nos movemos poco. Como el número de veces que pasas por el update depende del número de frames por segundo, pues nos encontramos que cuando estemos en una zona en que el juego vaya muy bien, iremos muy rápido, pero en una zona que a lo mejor esté muy cargada de gráficos, iremos más despacio. Para evitarlo, lo que vamos a hacer es multiplicar siempre por el incremento de tiempo, digamos fijo, que sea siempre el mismo, y eso se hace multiplicando por time delta time, el tiempo que pasó desde la última vez que pasamos por el update. Eso hace que la velocidad sea independiente del número de frames por segundo. Control S. Tenemos un pequeño problema. En principio time delta time es aproximadamente un 60avo, lo cual quiere decir que la velocidad que hemos puesto aquí va a ser muy pequeña. Ya veis, lo que hay que hacer es multiplicar nuestra velocidad más o menos por 60. Más o menos 60 por 0,2 es 12. Yo lo voy a poner a 10, a ver cómo va. Vale, pues tenemos nuestro movimiento más o menos igual, pero aunque aquí no lo notemos, si tuviéramos problemas de frames, la velocidad se mantendría constante. Bueno, vamos a modificarlo para poder pausar, porque vamos a hacer un menú de pausa. Entonces, lo que vamos a hacer es un controlador que nos diga si el juego está pausado o no. Vamos a hacer un script que vamos a llamar control, que es el que se va a encargar de ver si está pausado o no está pausado. Lo podríamos hacer con un if, verdadero o falso. En vez de eso, yo lo voy a hacer con una variable de tipo entero que se valga 0 o 1. Voy a quitar todo esto. Es solo un contenedor de variable, no hace falta heredar de monoBehavior. Y una vez que no depende de monoBehavior, para poder llamarlo más fácil, vamos a declarar esta variable como estática. Y dentro de ella, por lo pronto, solo vamos a declarar una de variable también de tipo estático y público, para no tener problemas, que se llame dt y que al principio valga 1. Type, no. Se me ha olvidado declarar que va a ser de tipo entero. dt, que al principio va a ser 1. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Pues lo que vamos a hacer es aquí, en nuestro mover, en los dos sitios, vamos a multiplicar también por control dt. Ahora mismo no estamos haciendo nada porque control dt vale 1, pero si en algún momento control dt vale 0, lo que estamos haciendo es multiplicar la velocidad a la que nos movemos por 0 y por lo tanto nos quedaremos quietos. Entonces, parar el juego será sencillamente poner dt igual a 0. Todos los objetos que queremos que se paren cuando se pause el juego, lo haremos así. Vale. Pues aquí tenemos nuestro objeto. Ahora mismo solo sabemos que se podría pausar, pero no vamos a pausarlo así, sino que lo vamos a hacer utilizando un interfaz gráfico. Vamos a hacer nuestro interfaz gráfico. Igual que antes, vamos a la parte estética, vamos a crear una imagen. En este caso he creado primero el canvas y después dentro de él voy a crear la imagen. Y este va a ser el fondo, igual que antes, de la pausa. Lo voy a llamar así porque luego haremos otra parte. Aquí tenemos el fondo de la pausa. Vamos a poner más o menos igual que antes, en la dirección contraria al eje Z para verlo mejor. Bueno, pues vamos a hacer más o menos un menú de pausa, pues podremos pensar que pille pues más o menos así. Le vamos a poner una imagen. Podemos utilizar una de las de antes. Yo tenía ya preparada cualquiera del fondo 3 o el glass funciona, o este fondo también funciona. Por poner una diferente, voy a ver qué tal queda el fondo 4. Voy a cambiarlo a tipo sprite para poder usarlo. Aplico. A ver si me gusta.
he hecho una tontería porque esto no se hace así, no lo hago, no lo asigno a esto, sino lo que lo asigno aquí al script. Vamos a ver qué tal queda. Si le puedo tocar la transparencia puede quedar bien, incluso si no puede quedar bastante bien. Vamos a cambiar un poco el tamaño, yo creo que puede quedar bonito. No me termina de convencer. Voy a probar con este otro icono. También lo voy a pasar a Sprite. Tener cuidado porque una vez que lo convertáis en Sprite no lo podéis usar como textura, solo se puede usar de una forma u otra. Si queréis utilizarlo a la misma vez como Sprite y como textura, lo que hay que hacer es dos copias, una tipo Sprite y otra tipo textura. Vamos a ver. Quitando que lo he puesto demasiado grande, pues puede tener su gracia que aquí aparezcan juego pausado. Bueno, es una cuestión de gustos. Casi quedará mejor posiblemente con este. Con este me gusta más. Aquí me va a parecer bonito. Me parece que está bien. Quizás lo voy a colorear un poquito para que destaque un poco más. Aquí mismo. Bueno, pues y dentro le voy a poner los dos botones, un texto y dos botones. Primero el texto. Texto. Ya sabéis, le vamos a poner la fuente, la misma fuente que estábamos usando. Les vamos a subir la resolución. Aquí vamos a ponerle juego pausado. Vamos a poner este texto en su sitio y lo vamos a hacer un poco más pequeño. Lo cogemos y lo ponemos aquí. Y en cuanto al color, pues un color negro, totalmente negro, que destaque mucho. Bueno, aquí tenemos nuestra idea de juego pausador. A recordar que no está haciendo nada, solamente es una imagen. Le vamos a añadir dos botones. Primero un primer botón que va a ser volver. Este botón le vamos a cambiar un poco el tamaño. Queremos, en este caso se lo voy a poner en los dos botones en horizontal. Puede ser que más o menos de este tamaño. A ver, uno aquí y otro al lado. Al texto de este va a ser el botón volver. Y luego ponemos un botón salir, por ejemplo, que nos devuelva al menú inicial. Entonces aquí este botón va a ser, este texto va a decir volver. Vamos, igual que antes, está centrado, perfecto. La fuente se la vamos a poner tipo, esto le vamos a subir un poco la, por ejemplo, aquí puede quedar bien. Y así me parece. Posiblemente en grande quede un poco exagerado, pero vamos a verlo. No lo he puesto maximizado. Lo quité antes y se me había olvidado volver a ponerlo. Bueno, voy a hacer un pelín más pequeño todo el botón. Voy a duplicarlo. Este lo voy a llamar botón jugar. Perdón, salir. Y en el texto pues le voy a decir que sea salir. Perfecto. Parece que se queda suficientemente bien. Y lo importante es que al depender todo de pausa, yo puedo quitar fácilmente este menú de pausado. Bueno, pues vamos a conseguir, primero vamos a hacer que podamos ver nuestro menú. En principio está desconectado. Todo lo que dependa de este menú lo voy a hacer depender de un empty que lo voy a llamar control del menú. Del nivel, por si acaso. Y en los scripts, lo mismo que tenía un control del menú, voy a crear un nuevo script que se va a llamar control menú nivel. ¿Vale? A mi control menú nivel, pues le voy a asignar mi script control menú nivel. Y vamos a escribir ese control menú nivel. Vale, pues lo que vamos a hacer en primer lugar, necesitamos tener acceso al objeto que lleva el menú para activarlo o desactivarlo. Para no tener problemas, vamos a cargar el paquete de uso de UI. Unity Engine.
no lo lleva por defecto activado, entonces vamos a decir que queremos activar el UI por si queremos acceder a cualquier parte del UI, aunque por lo pronto lo que vamos a hacer es, también lo podríamos hacer, ya sabéis, con tipo serializable, pero lo voy a hacer en este caso público, un GainObject que se va a llamar menú pausa. Y una vez grabado, cuando vayamos aquí, si no hay ningún error de compilación, me dice que cuál es el sitio donde está ese menú de pausa, y voy a decir que es este. Ya puedo acceder a él y lo podré activar o desactivar. Lo que voy a hacer es también tener una variable booleana que me indica si está abierto o no. Bool pausa activada. Y lo que voy a hacer es cuando le toque a una tecla, la que yo quiera, voy a poner pausa activada. Voy a poner al principio para que quede claro que esto es igual a false. Entonces cuando la pausa no esté activada, si le doy a pausa activada, lo que voy a hacer es activar la pausa. Entonces vamos a hacerlo con un if, por supuesto. Si yo dentro de input tengo pulso una cierta tecla, lo voy a hacer con el tabulador. Kcode.tab. Si pulso el tabulador, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues directamente nada. Si además, creo que el tab es con T mayúscula, y además, si no ahora me dará, no está activada, no pausa activada, pues que se active. Entonces lo que voy a hacer es poner pausa activada igual a true. Y además voy a activar el objeto. ¿Cómo activo el objeto? Pues poniendo que menú pausa esté activo. Eso se hace con la orden setActive. Eso sirve para cualquier objeto. Entonces le voy a poner igual a true. Vamos a probarlo y vamos a ver cómo al hacer esto el menú aparece. Si es que he escrito bien el tab. Hay un error en 829. Ha puesto un doble punto y coma. No me da ningún error más. Bueno, si yo ahora mismo la pausa no la tengo activada, pero si le doy al tabulador, el juego queda pausado y realmente no queda pausado, solo aparece realmente, como veis, pues yo aunque ponga juego pausado, realmente el juego no está pausado. Yo sigo pudiendo moverme tranquilamente. Entonces, aparte de eso, tendré que pausar el juego. ¿Cómo hago eso? Pues sencillamente cambiando el DT del control. Entonces no solo eso, sino que voy a poner control.dt igual a 0. Si ahora nos vamos para acá, si le doy al tabulador sale esto, pero además, aunque pulse las teclas, no me responde a ellas. Vale. Pues vamos a hacer las dos funciones asociadas a los dos botones. Una va a ser, vamos a ver, vamos a poner void volver. Y lo voy a hacer público para poder accederla. Ahora mismo solo he escrito esto y necesitaré también una también de tipo public void salir. Vale. Antes de rellenar las funciones me voy aquí y voy a asignársela a los botones. Tengo mi botón volver. Entonces mi botón volver, ya sabéis, veis aquí, es decir, yo quiero que haga algo, cuál es el objeto que lleva los scripts, el control menú nivel. Dentro de sus funciones, en control menú nivel, pues nosotros hemos hecho en una función que se llama volver, pues esa es la que va a ejecutar. Hacemos lo mismo con el otro botón, decimos añadir, lo lleva al control menú nivel y dentro de sus funciones es salir. Pues vamos a hacer esas funciones. En primer lugar, volver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues justo lo contrario de lo que había aquí. Tenemos que decir que pausa activada vuelva a ser false. Tendremos que desactivar el menú pausa. Set active igual, no, false. Y finalmente control dt igual a 0.
Vamos a ver si no funciona. Entramos al juego, pulsamos el tabulador, juego pausado, no me puedo mover, le doy a volver, se quita el menú y hay algo que he escrito mal, y es que aquí no es control de t igual a 0, sino control de t igual a 1. Guardamos, volvemos a probar. Tabulador, bloqueado, volver, desbloqueado. Vamos a la función salir. Igual que en esta que teníamos, que habíamos hecho antes, parece que se me ha quitado, hay que importar dentro de Unity Engine las opciones de manejo de escena, y aquí lo que vamos a hacer en el caso de salir, que vuelva a la escena 0, que es donde estaba nuestro menú. Es sin manager, que lo tenemos aquí, punto loaded scene, y acordaros que la escena donde estaba el menú es la escena 0. Entonces, si nosotros ahora lo probamos, si entramos con el tabulador y le damos salir, nos vuelve a nuestro menú, de donde podemos volver, por supuesto, a jugar. Ni que decir tiene, igual que antes, que se pueden hacer pequeñas modificaciones en estas funciones para añadir sonido, como hemos hecho antes, aunque yo en este caso pues no lo voy a hacer. Vamos a hacer un segundo menú que permita poner texto aquí arriba. Entonces, lo que voy a hacer es, dentro de mi canvas, voy a hacer una segunda parte del UI, y como siempre pues voy a empezar por una imagen, que va a ser el fondo. Como va a ser un texto, el texto en este caso lo voy a poner, por ejemplo, aquí arriba. Voy a poner que pille suficiente espacio para que tengamos para escribir. Y luego ponemos, por ejemplo, hola, esto es un texto. Vale, pues dentro de esta imagen vamos a elegir una de nuestras imágenes para ponerlo. He dicho que posiblemente para un texto sí que puede quedar bien este tipo de idea. Quizás así, un poquito más. Aquí mismo puede salir. Y dentro de ello, dentro de esta imagen, que yo lo voy a llamar fondo mensaje, pues voy a poner un mensaje. Entonces ese mensaje pues lo voy a poner como un texto. Text. Lo voy a poner como siempre centrado, etcétera. Le voy a cambiar el color porque no está destacando nada. Le voy a poner, por ejemplo, blanco. Me parece mejor blanco. Ya veis que en la fuente queda muy mal. Lo primero que vamos a hacer es cambiar la fuente. Y lo segundo que vamos a hacer es cambiarle su resolución. Aquí mismo puede estar, yo creo que mejor, una resolución de 52 o 50, por ejemplo. Y en este caso le voy a decir que si se pasa, pues que no pasa nada. Y ahora lo voy a hacer más pequeñito. Bastante más pequeñito. No quiero que me salga un texto tan enorme. Fijaros que incluso aquí, si pongo esto y después hola, pues él me crea dos líneas o las que sean. He puesto las dos líneas sencillamente para hacerme yo una idea de... Habría que ajustar bien para el tamaño, pero en este caso yo solamente voy a poner luego hola, soy yo, o sea que con esto me vale. Entonces tenemos nuestro fondo de mensaje con nuestro texto. En este caso lo voy a poner aquí que se llame mensaje para tener claro. Y una vez más lo voy a desconectar. Entonces voy a poner una opción para que cuando yo le dé a un botón se active. Voy a hacer exactamente lo mismo. Primero voy a activar, desactivar esto va a ser casi igual que lo de arriba. O sea, voy a poner un objeto de tipo público. GameObject. Mensaje de texto. Y también una booleana. Veréis para qué lo hago. Que es texto activado. Igual a false. Con respecto a la parte de que se vea es casi igual, no necesitamos el control de t igual a 0, pero sí, esta parte es casi igual. Entonces voy a poner aquí y lo vamos a poner, por ejemplo, en vez de con la tab, por ejemplo con la M de mensaje.
se puede hacer con cualquier cosa y en vez de pausa activada pues va a ser texto activado. Y en este caso pues dirá texto activado igual a true y hemos puesto era mensaje de texto, hacerlo activo. Cuando estamos viendo depende del juego, pero normalmente cuando estamos viendo un mensaje pues no se para el juego, entonces vamos a quitar esto, ¿vale? En principio debería de funcionar. Lo primero, no tendrías todavía asignado cuál es el mensaje de texto, pero esto se hace igual, lo activamos. Y nosotros vamos para acá y si nosotros le damos a la M nos sale el mensaje de texto. Pero fijaros que cuando tengo el mensaje de texto también puedo lanzar el menú o al revés, o cuando tengo el menú puedo lanzar un mensaje de texto y eso llena demasiado la pantalla, entonces lo que voy a hacer es que no puedan estar a las dos a la vez. Entonces lo que voy a hacer es que yo pueda lanzar el tabulador solo cuando no esté activada la pausa ni tampoco esté activado el texto. No texto activado. Y aquí exactamente lo mismo, cuando no tenga el texto y tampoco tenga la pausa. Esto sencillamente para lo que sirve es lo que os decía antes. Si yo ahora, mientras tenga la pausa, por ejemplo, aunque le dé a la T, no se activa el texto. Sin embargo, cuando vuelvo, si le doy a la T, debería de funcionar, pero no funciona. ¿Por qué? Para lanzar el texto, porque le estaba dando una tecla diferente, no era ningún problema más. Le doy a la pausa, no funciona el texto. Le doy, no era un problema de la M, sino de algo más. Pues ahora mismo no veo el problema, pero bueno, vamos a terminar y luego le echo yo un vistazo. A ver, en cuanto a la pausa, tiene una forma de salir, que es el botón. Aquí lo normal es que el texto se muestre durante un cierto tiempo y después se quite. Entonces lo que voy a hacer es utilizar una vez más el invoke para que, por ejemplo, a los 2 segundos el texto se quite automáticamente. Entonces lo que vamos a hacer es crear una función que va a ser void, tipo void, y que se va a llamar quita texto. Y en el quita texto lo que va a decir es lo contrario de aquí. Vamos a copiarlo de aquí. Y es todo lo contrario. Si lo que quiero es quitar el texto, pues lo que voy a hacer es que el texto es activado. Ahora ya no va a estar activado. Y activo pues va a ser igual a false. Y aquí lo que vamos a hacer es invocar esta función, la función quita texto, a los 2 segundos. Entonces a los 2 segundos aparece el texto y automáticamente a los 2 segundos se quitará. Vamos a probarlo. Estoy aquí, le doy a la M. No sé por qué, ahora debe de ser una tontería, pero cuando le doy a la M no funciona. A ver, para que me muestre el texto, primero vamos a ver que está correctamente asignado, el fondo mensaje está bien. Cuando le doy a la M y además no tengo el texto activado, por cierto, es false, está bien, y no tengo la pausa activada, voy a quitar las dos condiciones a ver si ese es el problema. Claramente ese es el problema. Y veis como a los 2 segundos se ha quitado solo. Entonces, a ver. ¿Por qué? Si no está activado el texto y no está activado. Porque había puesto un AND sin el NOT. Ese era el problema. Vale. Entonces, tenemos ya casi todo hecho. Si yo le doy a la pausa, al tab, se bloquea, no puedo moverme y no puedo lanzar mensajes. Cuando vuelva, yo puedo lanzar mensajes que se quitan solos. Y a partir de ahí ya puedo volver a lanzar la pausa, etcétera. ¿Qué es lo único que queda? Pues saber cómo cambiar el texto. Esto es bastante sencillo. Es cambiar dentro del mensaje su componente tipo text. Pero para eso hay que saber coger un texto. Pues vamos a cogerlo.
vamos a decir que cuando le demos a la M aparezca un texto que diga hola soy yo, por ejemplo. Entonces lo que voy a hacer también como booleano, coger pero no un objeto, sino una componente del UI tipo texto. Para eso es para lo que es fundamental haber importado el módulo este. Entonces también de tipo público, de tipo texto, pues voy a llamar el texto del mi texto. No, tipo quita texto, no. He puesto de tipo texto y es de tipo text. Vale. Una vez que sabemos esto, vamos aquí, dentro de mi control, me dice que cuál es el texto. Yo elijo que el texto es el mensaje, el texto que hay dentro de UI este que es tipo txt, text. Y ahora aquí pues lo que puedo hacer es cuando mando el mensaje no solo eso, sino cambiarlo. Y es poner pues mi texto, text igual a lo que yo quiera. Es lo que hemos dicho, lo de hola soy yo. Bueno, podríamos cambiarlo cada vez o coger esta información, por ejemplo, de la descripción de un objeto, etcétera. Bueno, pues una vez que estamos aquí, le damos a ejecutar. Con el tabulador ya sabemos que estamos aquí, le damos a volver. Si ahora le damos a mensaje, aparece el mensaje, pero con el texto cambiado. Por supuesto, podemos de aquí salir, volvemos aquí, saldríamos del juego, que ya sabéis que no funciona. Se puede mejorar, poner sonidos, poner efectos, pero la parte básica de los menús, pues ya hemos visto cómo es. Entonces, en este tutorial lo que hemos visto es, por un lado, cómo se hace la parte estética de un menú, cómo se hace también lo de asignar código a un botón. También hemos visto cómo hacer el código de salirse del juego y cómo hacer el código de salirse de pasar de un nivel a otro. Hemos visto cómo hacer un menú de pausado de juego, en particular cómo configurar el movimiento del objeto de forma, por un lado, que hemos utilizado los ejes, lo cual es bastante cómodo. Por otro lado, hemos utilizado el time delta time para hacer nuestra velocidad independiente del número de frames por segundo, y hemos utilizado un pequeño script de control que con una pequeña variable, el dt, me permite pausar el juego rápidamente. Con esa ayuda hemos hecho el menú de pausa, hemos visto cómo volver al menú inicial y cómo salir de él, cómo hacer un texto y cómo conseguir que no esté abierto a la misma vez la pausa que el texto y cómo conseguir que el texto se quite solo. Y aquí lo vamos a dejar.